Bienvenido de nuevo. Hoy estamos aquí con el coronel Douglas McGregor, un veterano de combate condecorado y ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, para hablar de su reciente artículo titulado "El equipo de América ha vuelto y mantenerse con la historia no tiene un plan real". Me aseguraré de dejar un enlace en la descripción. Por cierto, me gusta el título, aunque no estoy seguro de si es una referencia a la película, pero ¿Has visto la película, la de los títeres? sí, fue en 2003 o 2004, creo. Sí, creo que es una demostración perfecta de lo que está ocurriendo en Washington en estos días. ¿Qué está pasando estos días en Washington? Bueno, esto se refería, por supuesto, al ataque a Venezuela, pero creo que hay que situarlo en un contexto más amplio, en términos de objetivos, estrategia y también, supongo, de cómo sería realmente el éxito. There you go again, asking all these tough questions. Ahí vas otra vez, haciendo todas esas preguntas difíciles. Y no hay ninguna estrategia, como sigo intentando decirle a la gente. Llevo meses diciéndolo, sobre todo. No hay estrategia. No existe un marco estratégico coherente que sirva de guía para ninguna acción de ningún tipo. Creo que todo se mueve por impulsos. Tenemos una presidencia cargada de emociones. Todo el mundo corre para llevarse su parte de cualquier beneficio económico que surja como resultado de las acciones que tomamos. Así que no veo ninguna evidencia de una estrategia militar nacional coherente y, desde luego, ninguna evidencia de una gran estrategia coherente. Si miras lo que ha pasado, esto es muy típico de Estados Unidos. Entramos, hacemos mucho ruido, declaramos la victoria, nos felicitamos y luego alguien dice, bueno, ¿y ahora qué? Más allá de la planificación y la preparación para el secuestro o arresto, como ellos afirman, del señor Maduro y su esposa, no parece que se haya reflexionado demasiado. Creo que eso quedó bastante claro cuando se escuchó al presidente en la rueda de prensa. Dijo, bueno, ¿y ahora qué vais a hacer? Quiero decir, esa fue la pregunta que todos hicieron. ¿Qué vais a hacer? Y su respuesta fue, bueno, ya sabes, vamos a dirigirlo durante un tiempo. Vamos a dirigir Venezuela durante un tiempo, un país del tamaño de Francia, Alemania y Austria juntos, con una población de entre 28 y 30 millones de personas. Estupendo. Vamos a dirigirlo durante un tiempo. Bien, ¿y cómo piensas hacerlo? Bueno, ya lo averiguaremos, lo haremos. Rubio, Marco, aquí presente, se encargará. Creo que eso es con lo que estás lidiando. En cuanto a la operación en sí, por lo que he podido averiguar en los últimos días, hablando con personas que tienen mucha experiencia sobre el terreno y un bagaje en inteligencia que yo no tengo, parece que gastamos una enorme cantidad de dinero para sobornar a todo aquel que pudiera interferir en nuestra captura y arresto de Maduro. Ahora bien, parece que el cuerpo de seguridad o escolta cubana, fuera lo que fuera, fue en gran parte eliminado. ¿Cómo ocurrió eso? Lo hicimos nosotros, lo hicieron por nosotros mercenarios u otras entidades. No tengo ni idea, pero creo que hicimos todo lo posible para evitar bajas. Y este es otro rasgo desafortunado de la política exterior estadounidense en estos tiempos. Y el presidente Trump ha caído en esta trampa repetidamente. Empieza diciendo, bueno, entramos, lo hicimos todo, no tuvimos pérdidas. Dijo eso sobre el ataque a Irán, cuando bombardeó, o supuestamente bombardeó, las instalaciones nucleares. Y luego dijo que fue maravilloso, que fue hermoso, que fue genial, que fue estupendo, y que ahora tenemos paz y que todo ha terminado. Bueno, todos sabemos que eso no es cierto porque Netanyahu estuvo recientemente en Washington y es bastante evidente para todos, especialmente si se sigue un poco a los medios israelíes, que está a punto de estallar una nueva guerra con Irán. Ahora creen que van a atacar a Irán con impunidad y que Irán no responderá.
Pero creo que ahora mismo nos dirigimos en esa dirección. Así que pienso que la verdadera pregunta para el presidente Trump es la siguiente. Él dijo lo mismo, que entramos, que fue maravilloso, perfecto, hermoso, que no perdimos a nadie. Bueno, en realidad tuvimos una aeronave que al parecer resultó gravemente dañada y tuvo que abortar la misión, no participó en ella. Supongo que esa fue la batería de defensa aérea venezolana que no había recibido la orden de cesar y dejarnos entrar. Y por supuesto al mismo tiempo vemos a esta nueva vicepresidenta que ahora se ha convertido en presidenta. Habla con doble discurso. Por un lado le dice a todo el mundo que van a trabajar con los estadounidenses. Por otro lado, ella le dice a todo el mundo que no, que vamos a resistir, que nadie puede dictar nada. En resumen, no creo que haya ningún plan de acción en absoluto. Y mi mayor temor es que todo esto, si seguimos adelante por el camino actual, que es un camino hacia la incertidumbre, nos va a costar mucho dinero, como siempre ha ocurrido cada vez que hemos invadido a alguien. Pasamos más tiempo reconstruyendo esos lugares y tratando de restablecer cierto grado de orden que el que empleamos en entrar en primer lugar. Así que habrá que ver, pero ahora mismo parece que va por ahí, Glenn. Es bastante decepcionante. ¿Cómo se relaciona la guerra de Venezuela con Irán? Porque bueno, algunos sostendrían que si Estados Unidos lograra tomar el control de Venezuela y de su petróleo, entonces podría permitirse una guerra contra Irán a pesar de la inestabilidad en Oriente Medio. Por otro lado, vemos a personas como Machado, que recibió el Premio Nobel de la Paz, diciendo que si Estados Unidos ayudara a derrocar a Maduro, lo primero que haría sería trasladar la embajada venezolana de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así esa ciudad como la nueva capital. ¿Por qué está Israel vinculado con Venezuela en este caso? Eso es un... Creo que, en la práctica, tenemos gobiernos pro-estadounidenses en la mayoría de los países, excepto quizá Brasil, tal vez Colombia y obviamente Venezuela, al menos en Sudamérica, sea lo que sea que signifique pro-estadounidense. No estoy seguro ni siquiera de lo que eso significa. ¿Quiere decir que son sumisos a nosotros, que hacen negocios con nosotros de una manera que nos resulta ventajosa? No lo sé, pero la gente habla de gobiernos proestadounidenses. En cuanto a Irán y Venezuela, creo que existía el deseo de castigar de algún modo a Venezuela por su postura o posición pro-palestina. Eso está claro, pero no había, ni hay, campos de entrenamiento de Hamas o Hezbollah en el país. Eso es un disparate. Se podría argumentar mucho mejor la existencia de una presencia de Hezbollah en México. Siempre han tenido una presencia muy grande en el norte de México, dentro, ya sabes, del alcance de tiro de la frontera estadounidense. Por alguna razón eso no se menciona mucho. Y también ha habido un gran número de personas que son musulmanes suníes afiliados con ISIS, al-Nusra, Hamas y otros en México. Eso tampoco se comenta mucho. Aunque ahora supongo que el presidente Trump ha amenazado a México, así como a Colombia, Nicaragua y Cuba, con acciones similares. No lo sé, creo que eso es muy poco prudente, porque no estoy seguro de que podamos permitirnos sobornar a todo el mundo como hicimos en Venezuela, para que nuestra operación táctica no termine como vimos recientemente en Venezuela otra vez. Es un conjunto de circunstancias muy extraño. Ahora, la idea sobre el petróleo, bueno, de una forma u otra, el petróleo pagará por todo. Recuerdo que Paul Wolfowitz, cuando era subsecretario de Defensa, testificó en el Capitolio y dijo, Irak no será un problema, el petróleo iraquí pagará por todo. Bueno, eso nunca ocurrió. Perdimos billones de dólares en esa empresa. El petróleo de Venezuela, por lo que me han dicho, parece una especie de lodo. Es muy espeso y difícil de refinar. Requiere tiempo, está muy profundo y es complicado extraerlo del subsuelo. Además, tiene un alto contenido de azufre. Lograr que Venezuela produzca, digamos, 3 o 4 millones de barriles al día va a costar mucho dinero y mucho tiempo. No creo que eso vaya a suceder muy pronto. Así que es dudoso que el petróleo venezolano vaya a tener mucho impacto en el mercado mundial.
Y ese es otro argumento que se está planteando. Bueno, si pudiéramos acceder a ese petróleo, podríamos sacarlo al mercado, además de nuestro control aparentemente del petróleo de Guyana, que está al lado de Venezuela. Esto va a inundar el mercado mundial de petróleo, y eso perjudicará a Rusia y a su capacidad para llevar a cabo la guerra. No lo creo. Todo esto tarda demasiado en tener un impacto o efecto real. Puede que pasen 10 años o más antes de que el petróleo se extraiga con el volumen necesario para marcar alguna diferencia. Ahora bien, hay minerales, una riqueza mineral allí en forma de enormes cantidades de oro. Las minas de oro de esa zona son considerables, pero también me han dicho que están en muy mal estado, y tienen minas de esmeraldas, y tienen tierras raras, y otras cosas. Pero hay que adentrarse en el interior. El interior de Venezuela no está muy desarrollado. No tienen una infraestructura vial extensa, así que incluso si llegas a esos lugares tienes que transportar las cosas hacia afuera, y eso va a ser difícil. Una vez más, no veo ningún beneficio o recompensa estratégica inmediata en lo que hemos hecho en Venezuela. Parece más un proyecto de vanidad del presidente, del secretario de Estado y del secretario Exed que otra cosa. Y obviamente, sus donantes están muy interesados en ello por razones personales. Recuerda que los donantes, que en su mayoría son multimillonarios, inevitablemente se asegurarán de obtener algún tipo de beneficio de todo esto. Pero el resto del 95% o más de la población no ve ningún beneficio en absoluto. Actualmente estamos dominados por la clase multimillonaria. Parece que son ellos quienes toman la mayoría de las decisiones. Esa es también mi impresión. Creo que es algo que sin duda atrajo al presidente Trump. Recordemos que el presidente Trump es alguien que realmente cree que intimidar a los demás funciona. La táctica de intimidar a la gente es algo que él prefiere. Creo que aprendió eso en la ciudad de Nueva York. Es algo típico de lo que ocurre allí. Y no solo en el mercado inmobiliario, pero no funciona muy bien en las relaciones internacionales. Creo que todos estos factores están relacionados con la justificación de ello. Pero de nuevo, ¿cuál es el estado final? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? No creo que nadie haya planificado nada de forma sistemática. Así que ahora estamos esperando a ver qué pasa. Y creo que eso incluye también a la gente en Washington. Bueno, la última vez que hablamos, tratamos la nueva estrategia de seguridad nacional, y tú señalaste que tampoco había mucha estrategia en ella. Pero la referencia a las Américas era, más o menos, que el hemisferio occidental debía volver a estar bajo control estadounidense, dado que ahora existen otros centros de poder. Así que no podemos permitirnos que los chinos, por ejemplo, o los rusos, operen en América Latina. Y eso es algo que también hemos visto en la retórica sobre Venezuela. Sí, no solo tenemos a Hamas y Hezbollah en Irán, sino también a rusos y chinos en Venezuela, lo cual no es aceptable, ya que esta es la zona de influencia de Estados Unidos. Pero dado que él incluyó realmente el término Doctrina Monroe en la estrategia de seguridad nacional, ¿ves esto como parte de un esfuerzo más amplio por reafirmar el control sobre las Américas o por negar el acceso a otras grandes potencias? Sé que la doctrina Monroe original pretendía impedir que los imperios europeos se establecieran aquí, pero esto parece diferente. ¿Se trataría de negar la actividad económica o la influencia a otras grandes potencias? ¿Cómo estáis evaluando esto? Bueno, me alegra que haya hecho esa pregunta. El público europeo debe entender que la doctrina Monroe fue mencionada brevemente por el presidente Monroe y luego desapareció a todos los efectos de la discusión política en Washington o en cualquier otro lugar hasta la década de 1920. Fue resucitada en los años 20 porque habíamos participado en la Primera Guerra Mundial y prácticamente todo el mundo concluyó entonces que había sido un terrible error, que lo único que habíamos hecho era rescatar el imperialismo británico y francés,
Perdimos 110,000 muertos en 110 días de combates en el frente occidental. La gente estaba horrorizada. Y por eso el presidente Harding y sus sucesores en los años 20 dijeron todos, no queremos volver a hacer esto, es lo último que deseamos. Y así, la doctrina Monroe volvió a ponerse de moda o a utilizarse en aquel momento. Desarrollamos una estrategia llamada defensa hemisférica, que básicamente decía, vamos a defender el hemisferio de cualquiera que venga de fuera, así que no nos desafíes aquí. Ahora bien, dicho todo esto, no creo que tenga mucho sentido hoy en día. Creo que es otro tipo de eslogan resucitado para convencer a la gente de algo que en realidad no es un problema. Glenn, nosotros en Norteamérica, nosotros, los Estados Unidos, hemos dominado el hemisferio occidental casi desde el momento en que ganamos la guerra de 1812. Una vez que los británicos se retiraron, después de haber librado otra guerra sin una estrategia real, no les fue muy bien. Así que dijeron, al diablo con esto, y en gran medida se retiraron. Creo que lo que estamos afrontando ahora es algo parecido. Cuando hablamos de ello, de nuevo volvemos a la estrategia, no hay ninguna estrategia. Ahora bien, ¿queremos que los chinos se vayan? Bueno, eso se ha vuelto muy popular. En cualquier lugar donde se vea evidencia de negocios o intereses comerciales chinos, se percibe como una amenaza. Eso hay que detenerlo, hay que aplastarlo. Nadie ha aprobado ninguna ley en Estados Unidos que impida a los chinos invertir o poseer grandes extensiones de tierras agrícolas aquí. Y siempre digo a la gente, si de verdad os preocupan los chinos, empecemos por casa, en lugar de decirles a todos los demás en el hemisferio occidental que no pueden hacer negocios con ellos. Y aquí va un mensaje para todos. Los chinos están muy implicados en toda Sudamérica. Los chinos son básicamente hombres de negocios. Están allí para conseguir algo. Quieren algo, ya sean soja, que recientemente han logrado obtener de lugares como Argentina y Brasil, o buscan riqueza mineral, petróleo o cualquier otra cosa. Si no pueden conseguirlo en Venezuela, no van a ir a la guerra, simplemente irán a otro sitio. El mundo es un lugar grande, y los chinos no están interesados en luchar por nada. Quieren hacer negocios. Los rusos son un poco diferentes. No están tan involucrados comercialmente. Para los rusos estaban muy interesados en el oro, francamente, el que hay en Venezuela. Se supone que Venezuela tiene unos 22,000 millones de dólares en reservas de oro físico y posee mucho oro en el país. Aún así, los rusos no van a perder el sueño por ello, porque Rusia, según la mayoría de las fuentes, si se consulta, aparentemente tiene más oro en su territorio que cualquier otro país del mundo. Así que no es una cuestión de vida o muerte para Rusia, del mismo modo que no lo es para Rusia, ni para China, ni para nadie más cuando se trata del petróleo de Venezuela. Es muy difícil abrirse paso entre toda la retórica, las discusiones y las declaraciones. Por cierto, durante el llamado período de la doctrina Monroe, había más de 30,000 tropas francesas en México. Así que, ¿a quién queremos engañar? Todo este asunto de la doctrina Monroe no merece una atención seria. Pero la gente no es tonta. Los chinos, los rusos, los iraníes, cualquiera que tenga interés en Venezuela, no son tontos. No van a desafiarnos en el sur del Caribe, en la cuenca del Caribe. Nunca deberíamos haber desafiado a los rusos en Ucrania. Fue una idea estúpida. Estratégicamente, ¿hasta qué punto se puede ser tan torpe? Los rusos pueden ganar cualquier batalla en su territorio. Nosotros podemos ganar cualquier batalla en el sur del Caribe. Es simplemente un hecho de la vida. Creo que a mucha gente se le inculcan estos tópicos sobre la democracia, los derechos humanos y la libertad. Hemos dicho lo mismo sobre Irak. Lo hemos dicho en muchos lugares y en muchos momentos distintos. Todo carece de sentido.
Pero creo que esta vez Washington se ha engañado a sí mismo de una forma muy seria. No vamos a obtener muchos beneficios a corto plazo de nada de lo que hagamos en Venezuela. Y creo que veremos cómo las condiciones allí se desarrollan de manera muy negativa para nosotros. Solo espero que el presidente tenga el buen juicio de mantenernos al margen. Comprometer a los 14, 15 o 16 mil soldados que están ahora en Puerto Rico sería buscarse un verdadero problema, pero puede que eso aún ocurra. Sí, pensé que Trump se había adelantado un poco. Quiero decir, fue algo parecido a su momento de Bush con el misión cumplida, cuando dijo, ahora vamos a dirigir Venezuela hasta que encontremos un nuevo gobierno. Pero en realidad aún no controlan Venezuela. Capturaron a Maduro y lo exhibieron esposado, pero más allá de eso, esto todavía no es una victoria, aunque él quizá la haya proclamado demasiado pronto. He visto mucho en los medios israelíes, sin embargo, donde relacionan la rapidez con la que Estados Unidos derribó al presidente venezolano, diciendo básicamente, Venezuela hoy, Irán mañana. ¿Ves eso como un paso lógico? Porque antes mencionaste algunos países latinoamericanos a los que Trump podría ir detrás a continuación. Sí, pero no creo que lo haga, por las mismas razones que estamos comentando. Puedes entrar y eliminar inicialmente a las personas clave que quieras, pero eso no cambia de forma fundamental la situación sobre el terreno en ninguno de esos países. Si vas a intentar cambiarla, entonces tienes que intervenir directamente sobre el terreno. Estuvimos en Vietnam, en el punto álgido del conflicto. Estuvimos allí durante 10 años, al menos 8, con tropas. Y en el momento más intenso de la guerra, teníamos 550,000 hombres desplegados en Vietnam del Sur. Nunca controlamos completamente Vietnam. Si vas al norte de África, Argelia, y observas a los franceses allí, solo controlaban el terreno sobre el que podían mantenerse físicamente durante un tiempo determinado. Y cuando levantaron el pie, dejaron de controlarlo. Quiero decir, este es el tipo de cosas que se aprenden de la historia, y parece que no lo hemos aprendido muy bien. Siempre me ha gustado la observación de Gengis Khan sobre las ocupaciones. Decía que las ocupaciones convierten a los soldados en carceleros. Así que los mongoles nunca ocuparon nada. Dejaban una pequeña fuerza dentro del país, cerca de la capital, junto a la élite gobernante. Y esas élites sabían que tenían que pagar tributo y hacer lo que los mongoles dijeran, en lo que respecta a los intereses mongoles. Y esos intereses eran en gran parte comerciales, comercio e impuestos. Mientras cumplieran con eso, estaban a salvo. Si lo violaban, los mongoles volvían y mataban a todos. Pero no trajo a cientos de miles de tropas mongolas para ocupar nada, porque era una pérdida de tiempo. Es increíble con qué frecuencia cometemos este error. Simplemente no podemos hacerlo. Y lo otro es que volvemos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mira lo que hicimos en Alemania, mira lo que hicimos en Japón. Pues bien, en aquel momento, los alemanes fueron muy cooperativos porque había 15 millones de tropas soviéticas al otro lado, 5 millones preparadas para atacar hacia el oeste. Así que, en esas circunstancias creo que se podía esperar cooperación por parte de los alemanes. Quiero decir, tenían que elegir el comunismo y los rusos o los estadounidenses y los británicos. En Japón fue un poco diferente. Habíamos arrasado el país. Habíamos matado a cientos de miles de personas en los bombardeos y Japón estaba postrado. Se tomó la decisión, cooperaríamos. Y obviamente, también sabían que se enfrentaban a la amenaza de una intervención soviética. No querían que los soviéticos desembarcaran en Japón y violaran a todas las mujeres y destruyeran la cultura y la civilización japonesas, que era lo que hacían allá donde iban en Europa del Este. Así que había razones por las que los japoneses y los alemanes cooperaron. Por otro lado, en aquellos tiempos éramos un poco más ilustrados.
Reconocíamos que las personas que debían reconstruir el país eran las locales, las autóctonas, es decir, los japoneses y los alemanes. Y los japoneses y los alemanes eran personas muy sofisticadas, muy instruidas y muy inteligentes. Y al final tomaron el control y reconstruyeron el país. ¿Sabes? Hemos ido a varios lugares, tratamos con personas que son radicalmente diferentes de los japoneses y los alemanes, y nos sorprendemos cuando las cosas no funcionan. Ahora estamos en América Latina. No vamos a tener ningún éxito en Venezuela. Nadie allí quiere esto en su país. Estoy bastante seguro de eso. Y ya sabes, escuché al secretario de Estado Rubio el domingo decir algo como, bueno, queremos dos cosas. Queremos el éxito de Estados Unidos y queremos que el pueblo venezolano tenga éxito, que sea feliz. Bien, buena suerte con eso. Nadie quiere un ejército extranjero en su país bajo ninguna circunstancia. Así que volvemos al punto de partida, Glenn. ¿Cuál es el plan? Y el plan no existe. Y francamente no sé con qué van a salir. Entonces, ¿cómo interpretas este regreso de Team America, como lo llamas, o la dirección que están tomando Trump y Estados Unidos ahora? ¿Es simplemente más de lo mismo, solo con un cambio de marca, abandonando el viejo disfraz liberal democrático en busca de legitimidad o respetabilidad? ¿O ves que aquí está ocurriendo algo muy diferente? Mucha gente teme que el poder relativo de Estados Unidos en el mundo pueda estar en declive. ¿Cómo evalúas la dirección general del orden mundial, basándote en lo que observas de la administración Trump y hacia dónde podría dirigirse a continuación? Bueno, el viejo orden se está desintegrando. Incluso el político más tonto de Washington es consciente de ello. Lo que no comprenden es que no se puede volver a recomponer. Ese es el problema. Demasiada gente apuesta fuertemente por el poder militar estadounidense como medio para reconstruir el llamado orden internacional liberal de posguerra. No va a suceder. Y nuestra situación financiera es tan frágil, estamos tan endeudados, y eso afecta a todo lo que ocurre en Estados Unidos a nivel comercial. La gente no parece entender que intentar recomponer el viejo orden no va a funcionar. Quiero decir, las suposiciones de todos sobre el mundo están ancladas en el pasado. La OTAN se está desintegrando, la UE se está desintegrando. Ya sabes, todo el mundo está enfadado con Orbán. Bueno, Orbán simplemente está haciendo una afirmación basada en la realidad. Los intereses que sustentaban tanto a la OTAN como a la OPE ya no se aplican. La gente tiene intereses diferentes. El mundo ha cambiado. Pero nadie en Washington quiere aceptar eso. Todos creen que vaya, sabemos que esto salvará a la OTAN. Creo que, en gran medida, eso es lo que está ocurriendo, ya sabes, en respuesta a tu pregunta. Y piensan que utilizando el poder militar, esto va a funcionar. Quiero decir, la razón por la que me gusta Team America es que cuando escucho al secretario de Guerra Hegseth dar su pequeño discurso al final del debate y decir, América ha vuelto, estamos aquí y nadie va a decirnos lo que tenemos que hacer. Estamos al mando. Y este presidente dice lo que piensa. Todo eso es pura fanfarronería y caerá bien a mucha gente en Estados Unidos. Dirán, me alegra que estemos siendo duros con esos venezolanos, me alegra que estemos siendo duros con esos rusos, ya era hora. Pero todo es bravuconería, tonterías. Si eres quien dices ser, no tienes que amenazar a nadie. Si retrocedes a la crisis de Suez, cuando los británicos, los franceses y los israelíes intervinieron para tomar el control del canal de Suez, Eisenhower no tuvo que amenazar con el uso del poder militar. Hizo unas llamadas y dijo, mirad, esto os va a salir muy caro si no os retiráis. No apoyamos esto, no hablaste de esto con nosotros. Te lo digo, sal de aquí.
Y ocurrió. Parece que no entendemos que el uso más eficaz de la fuerza reside en no usarla, sino en poseerla, y que sea creíble. Lo único que hemos hecho es algo así como coger a alguien de primero o segundo de primaria en el recreo y decirle al equipo de fútbol americano del instituto: bajad ahí y darles una paliza a esos niños de primaria para ponerlos en orden. Decidles que se alineen, que hagan lo que les decimos. Bueno, el equipo de fútbol del instituto no tiene ninguna dificultad para enfrentarse a niños de primaria, así que no tuvimos mucha dificultad para tratar con Venezuela. Es el mismo principio. Pero todo eso son tonterías. Y creo que, por desgracia, estamos en esta senda, y el presidente Trump ha caído víctima de ella. Es como lo que dije antes. Mi gran temor es que nos pongamos en una situación en la que entremos, suframos bajas y seamos derrotados de forma clara y demostrable. Y todo el mundo se sorprende porque nos hemos acostumbrado a reprimir a oponentes débiles y a sufrir muy pocas bajas. Ese es un problema. El segundo problema que mencionas es que no hay una estrategia como tal. Fue un objetivo de oportunidad, y todos tenían algún motivo para intervenir allí. Lo que no tienen es una forma de quedarse y hacer que funcione. Y no veo que eso vaya a suceder pronto. Es curioso cuando ves a distintos líderes estadounidenses insistiendo siempre en que nunca hemos sido más poderosos. Es un poco como los líderes europeos, recordando constantemente a todo el mundo los maravillosos valores que defienden. Quiero decir, si tienes que recordárselo a la gente todo el tiempo, probablemente haya algo de inseguridad ahí. Por cierto, Lord Salisbury, que fue primer ministro de Gran Bretaña alrededor del cambio de siglo, hablo de 1900, dijo una vez: si mis generales y almirantes pudieran hacerlo, guarnecerían el espacio entre la Tierra y la Luna con el argumento de que existe una amenaza. En otras palabras, estamos en la misma situación ahora. Y la verdad es que en 1900, Gran Bretaña era más segura que nunca en su historia. No había motivo para gastar tan generosamente en el ejército. Tenemos la misma situación aquí. Nuestros problemas son todos internos a los Estados Unidos y en nuestras fronteras. No hay ninguna razón real para que vayamos a ningún sitio ni hagamos nada militarmente. Pero ya sabes, esto forma parte del juego que se juega. Algunos lo llaman comportamiento de imperio en fase tardía. Así que volviendo a tu pregunta original, ¿estamos en declive? Creo que está bastante claro que sí. ¿Nos dirigimos al cementerio? ¿Hemos terminado como gran potencia? No, por supuesto que no. Pero hay una falta de comprensión de que existen ciclos. Si gastas en exceso, si te implicas en una expansión imperial desmesurada y tu economía sufre y la gestionas mal, vas a decaer, vas a entrar en una recesión y hacia ahí nos dirigimos. ¿Es esa recesión permanente? Desde luego que no. Volveremos, por supuesto. Pero nadie quiere admitirlo en Washington, así que estamos gastando dinero que no tenemos, imprimiendo dinero que no tiene valor. Estamos devaluando la moneda, empeorando las cosas y aumentando el número de personas en el mundo que nos detestan innecesariamente. Bueno, a menudo parece que la gran fuente de muchas de las guerras que tenemos hoy es esta transición en la que estamos actualmente entre dos órdenes mundiales, que la era hegemónica ha terminado y ahora vemos un cambio hacia la multipolaridad. Al comienzo de la administración Trump, tuvimos una entrevista con Marco Rubio, en la que se señalaba que la unipolaridad era una condición temporal. Ahora ha terminado. ¿Cree que la administración Trump está aceptando ser una entre muchas grandes potencias? ¿O considera que esto está impulsado por el deseo de combatir la multipolaridad y restaurar la hegemonía? Creo que la administración Trump y su liderazgo comprenden la inutilidad de ir a la guerra con Rusia por Ucrania. Reconocen que eso sería una propuesta perdedora. Ven que los europeos tienen los medios para defenderse y que están cada vez más interesados en asumir la responsabilidad de su propia defensa. Creo que en privado
Nadie en la cúpula de la administración Trump cree que Rusia quiera avanzar sobre Europa, es decir, atravesar Ucrania. Cruzar la frontera con Berlín. Todo eso está perdido. Remember código you tried to trigger at Sena knowledge and strain to Taiwan. Of going to war with China over Taiwan. The outcome there would be even more terrible than what. Sabes, el resultado allí sería aún más terrible que lo que hemos visto en Ucrania. Creo que ellos lo entienden. Y Trump es lo bastante empresario como para saber que realmente quiere hacer negocios con China. Pero eso es imposible en el mundo actual. China ha estado produciendo, ¿qué? Alrededor del 50% del PIB mundial. Si sacamos a China de la ecuación, todos nos venimos abajo ahora mismo. Creo que el presidente Trump lo entiende. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con los dos focos de tensión que quedan? Uno es Oriente Medio y el otro es Venezuela, o más bien la cuenca del Caribe en este momento. Bueno, hemos tomado medidas en la cuenca del Caribe. ¿Con qué fin? No está claro por ahora. Tendremos que esperar y ver qué tipo de ideas se les ocurren. Pero en Oriente Medio esa es otra historia. Tenemos un grupo de multimillonarios que poseen y dirigen el gobierno, poseen el Capitolio, poseen la presidencia, quieren una guerra con Irán. Ahora bien, el problema con una guerra contra Irán es que esa no sería el final de la historia. En este momento creo que Israel y los turcos van en rumbo de colisión en Siria, y eso podría volverse muy grave muy rápidamente. Creo que esa es una de las razones, en la mente de Netanyahu, por las que él, entre comillas, quiere eliminar a Irán antes de que Irán pueda convertirse en un factor en ese conflicto. Somos peones. Vamos a hacer lo que él exija. El presidente Trump lo ha dejado muy claro. Lo que Bibi quiera, Bibi lo consigue. Así que vamos a vernos arrastrados a otra guerra en Oriente Medio, esta vez con Irán, y podría extenderse rápidamente. Quiero decir, es un polvorín. Podría estallar en cualquier dirección. En Venezuela puede que dentro de 2 o 3 semanas ya no oigamos hablar del tema, porque alguien se haya dado cuenta de que no podemos controlar el país. Ya sabes, ¿qué haces con los millones de personas que apoyaron a Maduro y a Hugo Chávez? ¿Los eliminas? ¿Los sustituyes en la administración y en el gobierno? Intentamos hacer eso cuando, según Wolfowitz, nos propusimos desnazificar Irak, porque de repente, ya sabes, los baasistas eran prácticamente nazis. Bueno, eso no salió muy bien. Eso nos costó billones. Provocó un desastre en Oriente Medio. Así que probablemente Israel ahora es menos seguro que nunca como resultado de todas las acciones que hemos tomado y de las acciones que hemos tomado junto con ellos. Creo que quizá en 2 o 3 semanas lo sabremos. Si no oímos mucho sobre Venezuela, entonces no vamos a intervenir en Venezuela. Y, al contrario de lo que espera el secretario Rubio, puede que no acabe siendo el virrey de Centroamérica. Porque recuerda que en el fondo lo que más desea es liberar Cuba. Ese es su proyecto personal. Y si podemos liberar Cuba, Nicaragua y Venezuela, entonces podremos liberar Colombia. Curiosamente, nadie habla de México, que es la principal fuente de nuestros problemas. Y los cárteles de la droga allí, eso es muy extraño. Eso va a volver para perseguirnos. Vamos a acabar en una guerra con los cárteles en México. De hecho, ya estamos en guerra con los cárteles de la droga en México, pero no hablamos de ello. Pero lo estamos. Y va a empeorar mucho. Así que eso va a suceder. La guerra con Irán va a suceder. Y podríamos ver cómo esta guerra se amplía para incluir a los turcos. Y sabemos que cuando bombardeen Irán, bombardearán Líbano. Reanudarán la matanza de personas en Gaza. Todo esto volverá a empezar. La diferencia esta vez es que creo que la región está más preparada para ello, especialmente en Turquía e Irán. Así que eso, creo, se convertirá en el punto focal, nos guste o no, no América Latina.
Podemos añadir muchas más variables inciertas aquí, sin embargo. En primer lugar, tenemos otras grandes potencias, principalmente China y Rusia, que no quieren ver fracasar a Irán. Por supuesto, harían más por defender a Irán que por entrometerse en el patio trasero de Estados Unidos en Venezuela. Pero Estados Unidos también podría enfrentarse, junto con los europeos, a una gran crisis económica en un futuro próximo. ¿Ves la posibilidad de que estas cosas, choquen, que confluyan? Bueno, una tormenta perfecta sería una quiebra en Europa y en Estados Unidos, junto con el estallido de una guerra en Oriente Medio a gran escala. Esa sería la tormenta perfecta para nosotros. Lo destruiría todo. Y creo que eso está en la mente de los globalistas que dominan la escena en París, Londres, Berlín y Varsovia. No puedo predecir cuándo comenzará esa disolución financiera. Creo que la crisis ya está en marcha. Sigo recibiendo mensajes de amigos que están involucrados con la Reserva Federal, hablando de 31,000 millones de dólares que pasan desapercibidos al sistema bancario para mantener a los bancos solventes y con liquidez a través de la ventanilla de recompra. Y lo mismo ocurre con los fondos de capital privado. Sabemos que seguimos aplicando una expansión cuantitativa, lo admitamos o no. Está ocurriendo en esas dos áreas, los fondos de capital privado que ahora mismo son muy vulnerables y el sistema bancario. Así que todo va a desmoronarse. No puedo decirte cuándo, pero la mayoría de la gente que lo observa ahora piensa, vaya. Normalmente hablo de Alistair MacLeod, que es el experto en oro, y sin duda merece la pena hablar con él. James Grant también merece la pena. Ray Dalio ha señalado estos puntos. Hay mucha gente hablando de esto, incluso Warren Buffett. There are a lot of people out there talking about this, even Warren Buffett. Si observas las precauciones que ha tomado con su propia fortuna, lleva tiempo advirtiendo sobre la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, y muchos predicen que lo que se avecina será aún peor. Así que eso está ahí, ¿de acuerdo? Está llegando. Nadie puede decir si será mañana, la próxima semana o el próximo mes, pero llegará. Y eso es un problema. Eso lo cambiará todo. De hecho, en privado, varias personas que han observado nuestro, comportamiento imprudente en el escenario mundial, ven esto que sabe que se trae mismo, la bancarrota. Podría resultar ser así, pero al mismo tiempo tienes razón. Las grandes potencias están interesadas en lo que ocurre en Oriente Medio. Están muy interesadas. Todo el conglomerado de los BRICS está observando lo que sucede allí. Venezuela es una parte muy pequeña de lo que los BRICS llegarán a ser en el futuro. Pero Irán es diferente. El Golfo Pérsico es diferente. Asia Central es diferente. La franja y la ruta, todo eso influye en la situación. Así que creo que tienes toda la razón. Preferiría que la bancarrota se produjera directamente primero, porque eso serviría como freno a nuestra insensatez. Pero puede que no funcione de esa manera. Sí, por eso no me gusta la idea de Venezuela hoy e Irán mañana, porque Venezuela es una especie de micromilitarismo. Es un objetivo fácil, justo en la frontera de Estados Unidos, y nadie intervendrá. Irán, en cambio, es una gran potencia militar con estrechos vínculos con otras grandes potencias de la región que están dispuestas a actuar. Siempre hay un problema con una misión militar que tiene demasiado éxito, tiende a envalentonar. Y sí, eso también se convierte en un problema. Bueno, recuerda otra cosa, y estoy seguro de que lo has visto. El MI6, la CIA y el Mossad han estado trabajando sin descanso a través de los medios de comunicación tradicionales en Occidente para crear la ilusión de que Irán está a punto de implosionar internamente, que la revolución es inminente, que el liderazgo del país se prepara para huir y volar a Moscú. Eso no es cierto.
En todo caso, lo que está ocurriendo dentro de Irán es algo saludable, porque hay una confrontación entre reformistas y conservadores. Y creo que el resultado final será que Irán seguirá desarrollándose de forma positiva. Evolucionará alejándose del Estado que se fundó hace 40 años. Eso ya está en marcha y solo va a continuar. Pero Irán en sí mismo está unido nacionalmente contra el enemigo externo, es decir, Israel y Estados Unidos. Nadie debería dudar de eso. Así que espero que, si su audiencia en Europa recibe la misma tontería que nosotros en los medios, lo comprendan. Irán, como usted dice, no será una presa fácil. Y mi gran temor es que se necesita en el X-ray se frustre tal lograr el uso de un emprendedor. Espero que no. Sí, bueno, coronel, como siempre, gracias. Y sí, feliz año nuevo. Sí, así es. Feliz año nuevo para ti y para todos. Gracias, Glenn.